lo primero que quiero decirle al señor rector es que le agradezco enormemente la deferencia, la invitación para poder inaugurar, abrir este seminario permanente sobre sistemas nacionales de universidades estatales. Es para mí verdaderamente un honor, es un honor acompañar a la señora directora, poder saludar aquí a colegas, al señor rector Juan Manuel Solesi, a rectores de otras universidades que incluso en algún momento me han hecho el honor de recibir, de estar aquí en compañía de vicerrectores, de decanos, de profesores de la Universidad de Chile, de jóvenes, estudiantes, imagino, que por lo menos parecen, ¿no? Que me da mucho gusto que nos hagan el favor de acompañar y pues tener esta gratísima posibilidad de compartir con ustedes algunos argumentos, algo de información, algunos puntos de vista. Traigo escrita una presentación, pero a pesar de que llegué temprano hoy por la mañana y son muy pocas horas, menos de 6 las que he podido estar en este país, ya me pasaron cosas muy importantes. Se suponía que yo iba a mi hotel, me daba una ducha tranquilo, me preparaba, bajaba a tomar un desayuno a las 10 de la mañana y después me trasladaba ya aquí a esta conferencia. Y no pude hacerlo, estoy sin desayunar, a pesar de la generosidad de unas galletitas que pusieron ahí, que resistí la tentación. No me pude dar una ducha tranquila, no me pude bañar tranquilamente, porque arribando al hotel a las 10 para las 9 de la mañana, me dice una lindísima persona que está aquí, que ya agachó la cabeza, y me dice, oiga, le tengo una noticia malísima. Entonces yo dije, cancelaron la conferencia, ¿no? Pero no, me dijo, a las 9:15 tiene usted que estar con el rector Vivaldi porque hubo un cambio en los planes. Entonces me hicieron el honor de invitar a un acto que para mí tiene mucha representación y que con ese solo acto pues yo ya me veo casi impedido de compartir muchas cosas de las que traigo porque serán sin duda reiterativas. Yo no voy a decirles nada nuevo. Si acaso voy a venir a confirmar algunas cosas que en los otros 4 viajes que he hecho como rector he podido compartir con ustedes, lo mismo en esta Universidad de Chile que en la de Santiago o que en la de Valparaíso. Y realmente el acto al que asistí es un acto de reconfirmación de lo que debe ser, en mi opinión, la educación pública. Y es simple y llanamente el compromiso de un Estado nacional por mantener la tutela, la dirección, la rectoría de la educación de un país. Gracias pues por esta oportunidad y voy a tratar en los próximos minutos de hablar sí del sistema universitario de México, de algunas de sus fortalezas y de varias también de sus debilidades, de compartir con ustedes antes de entrar a eso algunos principios doctrinarios y de concluir
también con alguna propuesta o algunas propuestas de por dónde deberíamos avanzar, por lo menos en nuestra región, en América Latina. Porque, y arranco con esto, no hay ninguna duda que algo que se nos ha convertido prácticamente ya en un lugar común, hablar de la sociedad y de la economía del conocimiento, tiene una connotación, tiene un sentido y no es algo que simplemente por decreto llegue, se establezca, sino algo que en todo caso está todavía en muchos países, América Latina y el Caribe incluidos, por desarrollarse. Es cierto que en estos últimos años, en las últimas décadas, sin lugar a duda, como nunca, el conocimiento ha avanzado de manera espectacular. Es absolutamente cierto que los desarrollos científicos y tecnológicos que se han alcanzado, digamos, en el último cuarto del siglo pasado y en los primeros 3 lustros del presente, en estos últimos 40 años, son francamente fantásticos. Lo que podemos hacer, lo que podemos ver, cómo podemos asomarnos al universo o al interior del cuerpo humano, cómo podemos comunicarnos en tiempo real desde los puntos más remotos del planeta, lo que podemos hacer en muchas direcciones con el conocimiento y con la tecnología en la vida cotidiana, por supuesto, nunca lo había tenido la humanidad. Y sin embargo, junto a eso, ahí están las grandes paradojas, los problemas de siempre, la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la injusticia, la corrupción, la impunidad, como algunos de los grandes y graves problemas. Y ahí, en ese mundo que nos ha tocado vivir, extraordinario sin duda, pero contrastante también, están las universidades. Y yo quiero enfatizar algo que a mí me parece muy importante, que en este mismo espacio en algún momento compartimos en una videoconferencia con el que era entonces o había sido ministro de Educación de España y exrector de la Universidad Autónoma de Madrid, con Ángel Gabilondo. La universidad como institución social y una de las grandes instituciones sociales que ha desarrollado la humanidad. En este siglo, en el 2088, se alcanzará el primer milenio de la Universidad de Bolonia. Unos años más tarde, Oxford cumplirá también 1000 años. Algunos años después, la Universidad de París cumplirá 900 años. En 3 años a partir de en el 2018, la Universidad de Salamanca en España cumplirá 800 años de trabajo ininterrumpido. Y esto nos tiene que hacer pensar que por lo menos en el mundo occidental, la universidad ha sido una institución que no solo ha acompañado el desarrollo de las naciones, sino que de manera simultánea ha contribuido a las transformaciones, a los cambios, que en muchos momentos ha sido la generadora de los cambios que se han dado en la sociedad. La nuestra, la universidad, entonces, es una institución de educación que ha sido debidamente establecida y que aunque cambian algunas modalidades por el momento histórico, por el desarrollo de un país, por las tareas que se le encomiendan, pero en general y en particular en la región de América Latina, sus 3 funciones, la docente, la formadora de recursos humanos, la de investigación,
la de generar el conocimiento nuevo que se requiere sobre las condiciones propias de la universidad y su entorno, o del país o de la sociedad donde está enclavada. Y la tercera función, que es en el caso de América Latina y el Caribe extraordinariamente importante: la difusora, la extensora, la tarea de difundir la cultura, de extender el conocimiento y el trabajo de los universitarios en beneficio de la sociedad. Bueno, ahí están, en estas condiciones sociales, en esta historia, en la trayectoria y en la recreación de las funciones centrales, el momento en el que nosotros nos encontramos. Segundo elemento de esta plática que quiero compartir con ustedes. No hay ninguna duda, en mi opinión, de la importancia que tiene el saber, el conocimiento. Y no hay, en mi perspectiva, por supuesto, tampoco no debiera haber duda que en consecuencia, cuando estamos hablando de la educación, tenemos que estar hablando de un bien público, de un bien social, de un bien colectivo que tiene que ser fortalecido y apoyado desde todas las estructuras de los estados nacionales. No hay, para mí, igualador social o igualadores sociales tan potentes como la educación y la salud. Cuando en una colectividad se puede asegurar para el conjunto de la población el acceso a los servicios de salud y el acceso a los servicios de educación, estamos garantizando que en dos de los elementos fundamentales hay igualdad entre las personas. Podemos encontrar niños del medio rural que cuando tienen acceso a esto se pueden igualar en condiciones a los niños del medio urbano. No importa, en todo caso, todo el antecedente, toda la herencia previa, no importa las condiciones económicas y sociales, si podemos asegurar para los niños educación de calidad, estamos ayudando y contribuyendo de manera muy importante a combatir las grandes desigualdades. De hecho, la educación en general y en particular la educación superior, la pública, es un poderosísimo instrumento para abatir la desigualdad, para combatir la pobreza y en consecuencia para fortalecer las sociedades que de esa forma son más justas y más equitativas. Cuando vemos y revisamos el papel de las universidades, y aquí yo quiero ser muy claro en lo que pasa en mi país, nosotros tenemos un servicio, un sistema de universidades o de educación superior que es complejo de entender, como pasa con cualquier sistema en cualquier parte del mundo. Hace algunas semanas recibimos al rector, permítanme llamarlo así, al rector general de la Sorbona de París, e intentó por varios minutos explicarnos lo que pasa no con el sistema francés, sino con el sistema de la Sorbona. Y casi todos nos quedamos como empezamos, confundidos por cómo es el sistema. Y lo que sucede es que cada una de las sociedades tiene una historia y universidades como la Sorbona, con su antecedente, la Universidad de París, próxima a cumplir 900 años, pues tiene una serie de complejidades. Bueno, algo semejante pasa con el caso de las universidades en México. Yo diría que la manera de abordar el asunto es entender que nuestro sistema de educación superior tiene una división inicial que las clasifica en públicas
y en universidades que llamamos particulares, universidades del sector privado. Y hay una enorme cantidad de subdivisiones al respecto. Por supuesto, como lo vamos a ver en unos segundos, las universidades públicas son predominantes cuando estamos hablando del número de estudiantes que cubren, pero no en el número total de instituciones. Esto nos hará pensar de una buena vez que las universidades particulares o privadas son muchas, pero relativamente pequeñas. Y las universidades públicas no son tantas y tienen una cobertura mucho más grande. Y dentro de las universidades públicas hay algunas, como la que yo represento, que tienen una trayectoria de varios siglos. Nosotros somos herederos de aquella universidad que se fundó por cédula real en 1551, la Real Universidad de México, que al consolidarse la independencia nacional y tener en el siglo XIX una lucha política entre grupos conservadores y liberales, y siendo la universidad de aquellos años una universidad conservadora, cuando llegaban los liberales, la cerraban, funcionaban los establecimientos, el de medicina, el de ingeniería, el de jurisprudencia, el de artes, entre otros, pero el concepto universidad se desvanecía. Cuando regresaban al poder los conservadores, la reabrían y se volvía a reinstalar. Esa universidad que desapareció por algunos años en el siglo XIX, fue reabierta y refundada en 1910 como Universidad Nacional de México y alcanzó su autonomía en 1929. Bueno, hay algunas otras universidades en el país, públicas, que tienen también una biografía, un desarrollo de varios siglos. Este es el caso de la Universidad de Guadalajara o de algunas universidades estatales que tienen varios cientos de años, la michoacana, por ejemplo, la de San Luis Potosí, la del Estado de México, con sus antecedentes. Pero la Universidad Nacional Autónoma de México es uno de los grandes referentes del desarrollo de las universidades, no solo públicas. Déjenme compartir con ustedes la matrícula de alumnos que tenemos inscritos en México en la actualidad en la educación superior, licenciatura y posgrado, asciende a alrededor de 3.600.000 estudiantes. En las universidades públicas están 2.6 millones de esos 3.6 millones. Esto es, el 70% de los estudiantes cursan sus estudios en una universidad pública. En ellas es donde se realizan realmente las tres funciones universitarias a las que ya hice referencia: docencia, investigación y difusión o extensión universitaria. Ahí están todas prácticamente las opciones profesionales, ahí están la cobertura, porque casi todas las universidades estatales o federales nacionales tienen tanto ciencias como humanidades, tanto ciencias sociales como económico-administrativas, tanto investigación básica como investigación aplicada, desarrollos tecnológicos y, por supuesto, también investigación en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades. Son pocas las universidades del sector privado, las universidades que denominamos nosotros particulares, que desarrollan las tres funciones. Son muy limitadas estas
universidades. Nuestras universidades públicas son de varios tipos. Tenemos universidades federales. Las universidades federales son las que es directamente la federación, el gobierno federal, el que les otorga la mayor parte de su presupuesto. Tenemos las que denominamos universidades estatales, que son públicas, pero que derivan de una relación con los gobiernos de los estados, de nuestras equivalente a provincias. Nosotros tenemos 32 entidades federativas, 31 estados y el Distrito Federal, la Ciudad de México, donde están los poderes de la Unión. Bueno, en cada uno de los estados hay por lo menos una, a veces hay más de una, por lo menos una universidad pública estatal. Su subsidio, su mecanismo de financiamiento, con frecuencia es mixto. Hay una parte de la federación y hay una parte del gobierno de esa provincia, de ese estado o entidad federativa. Tenemos, para complicarles más la vida a ustedes, las universidades politécnicas y tecnológicas. Tenemos un gran sistema de instituciones, llámense universidades o institutos tecnológicos en el país. Tenemos dentro de la educación superior a las escuelas normales, donde se están formando los profesores de educación primaria y secundaria. Tenemos, para el caso de la población indígena, universidades interculturales. No quiere decir que no pueden ir a otro sistema, quiere decir que hay, sobre todo en las zonas complejas desde el punto de vista de los desplazamientos, un sistema de educación superior frecuentemente bilingüe, preferentemente para la población indígena del país. Pero insisto, no quiere decir que los grupos indígenas no puedan ir a universidades como la nuestra. Nosotros tenemos un buen número de estudiantes procedentes de algunas de nuestras más de 60 etnias y nos da mucho orgullo tener un sistema de becas especiales para estos estudiantes y un sistema de apoyo a su desarrollo, porque con alguna frecuencia tienen algunas deficiencias en asuntos fundamentales, incluido el tema de la comunicación, el idioma, el lenguaje. Para darles alguna idea del tamaño, en México existen en la actualidad 9 universidades federales, 6 de ellas ubicadas en la Ciudad de México y otras fuera de la Ciudad de México, del área metropolitana. Tenemos 34 universidades estatales, por eso les decía que con 31 estados, en alguno de ellos hay 2 universidades estatales. Tenemos otras 23 estatales que se llaman de apoyo solidario, porque ahí hay una participación financiera de otra naturaleza, 12 universidades culturales y este sistema tecnológico muy grande que forma a 2 tipos de profesionales, a gente que tiene el nivel de licenciatura y a algunos egresados que pueden optar por la educación de nivel técnico superior, técnicos universitarios. Se acaba recientemente de reestructurar este sistema, está integrado en un Tecnológico Nacional de México que está configurado por 266 instituciones establecidas en todo el país, más 61 universidades tecnológicas y 50 politécnicas. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que tenemos en el sistema tecnológico
que es la mayor parte de las instituciones públicas, más de 350 instituciones. Y por supuesto que hay también ahí en las instituciones públicas de educación superior algunas que están destinadas a áreas específicas, la salud, por ejemplo, o el caso de la historia y la antropología. Tenemos una escuela nacional de antropología e historia. Me he encontrado hoy por la mañana algunos egresados de la ENA, y tenemos el área de las bellas artes, las Fuerzas Armadas, que tienen tanto el ejército cuanto la marina, sus propias universidades. Y después están las universidades privadas, que en las universidades privadas han venido creciendo en los últimos 15, 20 años de manera muy acelerada, porque se dieron algunas facultades a las entidades federativas para que dieran los reconocimientos necesarios en el ámbito de sus entidades, de los estados. Y esto, bueno, ha tenido, en mi opinión, un relajamiento de las condiciones y por ende de la calidad para reconocer y para que funcione una de estas escuelas, planteles, institutos, universidades, que ascienden casi a 4,500 establecimientos. Muchas de ellas son lucrativas, algunas no lo son, pero son las menos. Algunas tienen, en mi concepto, la calidad necesaria, pero un buen número de ellas no lo tiene y no tiene todos los controles. Uno tendría que decir que ahí en ellas pues se forma el otro 30% de la población estudiantil, y que la calidad es extraordinariamente heterogénea. Tenemos universidades de gran categoría, de gran calidad en su trabajo, sin duda alguna, pero tenemos algunas otras que realmente dejan mucho que desear. ¿Cómo vemos nosotros la tarea hacia el futuro? ¿Cuáles son los retos y los desafíos? Aquí en esta misma tribuna, hace 2 o 3 años, conversé sobre esto y por supuesto en 2 o 3 años no ha cambiado mi opinión sobre cuáles son los desafíos que tenemos en el caso de nuestro país, desafíos que por cierto son comparables, compatibles, son semejantes a los de muchas otras naciones en nuestra región. Uno tiene que ver con el reto de la cobertura. En mi país tenemos todavía un problema importante en materia de cobertura. Es cierto, hemos avanzado enormemente. Yo les puedo decir que junto a los 3.6 millones de alumnos cubiertos en la actualidad en el sistema de educación superior de México, si comparamos eso con lo que teníamos a mediados del siglo pasado, esto es, hace 65 años, el salto pues simplemente es fantástico. En 1950 no teníamos en el país ni siquiera 30,000 estudiantes. La mayor parte de esos estudiantes estaban en la Universidad Nacional Autónoma de México, no teníamos desarrollado un verdadero sistema y había enormes deficiencias en la cobertura. Hemos mejorado enormemente, pero no es suficiente. La cobertura de México apenas se está aproximando al 35% de la población en edad de ir a la universidad. Nuestra cobertura bruta, porque ahí en la educación superior, por supuesto, hay personas mucho mayores o incluso algunos menores de los de 19 a 23 años, que es el denominador que nosotros tomamos para hacer la valoración y que pues, nos señala que esto es realmente insuficiente. Les recuerdo
que el promedio de nuestra región en América Latina es ya de casi 44%, de tal forma que estamos por debajo del promedio de América Latina y de tal manera que estamos lejos de algunos países, Chile, por cierto, incluido en esta comparación, lo mismo que Argentina, Venezuela, Cuba, Panamá, Costa Rica y algunas otras naciones. Avanzamos, pues, tenemos un número importante, pero es absolutamente insuficiente. Vamos a tener además necesidad de que crezca el sistema, porque en la Constitución de la República el ordenamiento mayor ha quedado establecido ya como uno de los niveles obligatorios de cobertura obligatoria, la educación preuniversitaria, la educación que nosotros denominamos el bachillerato, la educación media superior. En el 2022 se aspira a que lleguemos a tener una cobertura del 100%. Y lo que uno va a encontrar entonces en los próximos años por estarse incrementando esta cobertura es que vendrá una mayor demanda en el nivel de educación superior. Un segundo reto es el tema de la calidad. Sin duda alguna, hay mucho que hacer en el país, en México, para mejorar la calidad, que ya lo decía yo, es heterogénea y que lo es en el sector particular en grado extremo, pero que también es heterogénea en el sistema público de educación superior. No poner atención en la calidad es comprometer francamente el desarrollo de una nación. Y esa calidad tiene que ver con un tercer reto, nos guste o no nos guste, que es el tema del financiamiento. Es muy difícil alcanzar calidad en la educación cuando no hay un financiamiento adecuado. Yo soy de los que piensan que el financiamiento de la educación superior en países como México tiene que ser desde la perspectiva del financiamiento público. La gran mayoría de las universidades mexicanas públicas tienen cuotas para los estudiantes que son realmente simbólicas, no representan honestamente una erogación mayúscula dentro del seno de la familia, y el gran presupuesto que se otorga es por la vía de las finanzas federales, cuando son universidades federales, o federal y estatal, cuando son estas universidades estatales a las que me refería. ¿Cómo andamos cuando comparamos el financiamiento? Andamos por debajo. Chile y México forman parte de esta organización para el desarrollo económica de la OCDE. Y la verdad es que cuando uno compara la inversión que hacen los países para financiar la educación superior, estamos muy por debajo de lo que se requiere. En la región Brasil es el país que más se acerca al promedio de la OCDE. En México estamos por ahí de los $7,800 al año por estudiante de inversión, cuando en el promedio de OCDE es ya casi de $14,000. Y el otro asunto que estamos trabajando en México, que no hemos sido eficientes o no hemos realmente atendido y resuelto, es algo que ya en algunos países, Costa Rica por ejemplo, lo han logrado avanzar. Es el financiamiento importa en la parte cuantitativa, pero también importa y mucho en la parte de certidumbre. Esto es, si cada año tenemos que estar viendo, negociando, revisando las condiciones del presupuesto,
se vuelve muy complicado hacer una buena planificación del desarrollo. Se requieren presupuestos multianuales, porque cuando en las universidades recibimos a una generación de jóvenes, no les podemos decir que este año fuimos muy buenos para gestionar los recursos, pero que quién sabe qué va a pasar el año siguiente. Requerimos tener certidumbre financiera. Entonces, no lo hemos conseguido en el caso de mi país. Tenemos por lo menos 8 años insistiendo en la necesidad de que en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, se legisle al respecto, porque yo no entiendo por qué sí se puede hacer una presupuestación multianual para construir un aeropuerto o una termoeléctrica o una gran carretera, y no se puede hacer una presupuestación multianual para edificar el gran desarrollo de una nación a partir de los recursos humanos de alto nivel en el caso de las instituciones de educación superior. En noviembre de 2012 estuve aquí y les hablé sobre la universidad pública como antídoto de la desigualdad y como un medio de integración latinoamericana. Otra vez, hemos dado algunos pasos adelante, pero realmente son pasos muy modestos, muy endebles y que necesitaríamos consolidar. Yo sí he sido uno de los varios, de los muchos, con muchos colegas rectores que hemos impulsado la idea de tener un espacio común de educación superior en el mundo iberoamericano, en particular en el mundo latinoamericano. Esta es una de las grandes vías reales, viables, posibles, que no admiten necesariamente cambios o no requieren cambios, grandes cambios políticos, que no reclaman de una unidad ideológica o político-ideológica, sí doctrinaria respecto del valor de la educación superior. Y deberíamos avanzar en este sentido. Y tenemos que hacerlo con medidas a lo mejor modestas. Hace unas cuantas semanas, en el mes de agosto, el señor rector Ennio Vivaldi y un servidor, con la presencia como testigo de honor de la presidenta Bachelet, firmamos un compromiso de avanzar en la configuración de un sistema de becas Gabriela Mistral. Sí, yo he dicho que América Latina, y no he sido el único, por supuesto, y seguramente no fui el primero, sí el más necio en los últimos 8 años por lo menos, que América Latina necesita un programa como el Erasmus europeo. Ángel Gabilondo, cuando era ministro de Educación en España, me refería que a su juicio no había en la Unión Europea ninguna acción, ninguna declaración, ningún programa tan efectivo para fomentar y favorecer la integración de Europa como el programa Erasmus. Nosotros nos hemos pasado un siglo o más, mucho más de un siglo, proclamando la conveniencia de que nuestras naciones, por razones culturales, históricas, lingüísticas, económicas, de toda naturaleza, avancemos en la integración. Y nos vamos a seguir en ese sentido declarativo si no realmente somos capaces de dar pasos firmes en el desarrollo de programas que favorezcan el intercambio, la movilidad, el establecimiento de redes de investigación,
el fomento al uso más pertinente de los recursos que tenemos y el compartir una visión del valor que tiene la educación como elemento transformador. El valor y la importancia que tiene que en nuestras sociedades se reconozca a la educación superior como algo que tiene que ser prioritario en el desarrollo y que tiene que ir más allá del discurso. Yo digo con alguna frecuencia que sin el discurso no hay recurso, y en parte es cierto, pero el puro discurso pues se queda y se transforma en demagogia. Si la prioridad no se refleja en las asignaciones presupuestales, quiere decir que no hay tal interés más allá de lo retórico. Soy también uno de los muchos que han sostenido, y lo creo firmemente, que si bien es cierto que la educación no ofrece todas las respuestas para los problemas de una colectividad, sin la educación no se resuelve ninguno de los problemas importantes que tiene una colectividad. Y por el contrario, soy de los que creen, de los muchos que creen, que en la educación está la edificación de un porvenir y la transformación de un sistema de valores que se nos ha debilitado particularmente en las últimas décadas. Una sociedad que tiene como fin solo el elemento crecimiento económico, una sociedad que no se fija en la manera en la que se distribuyen esos recursos, en la realidad de esas diferencias, de esas desigualdades, como nos pasa a Chile y a México, una sociedad que no tiene la motivación de mandarle a los jóvenes el mensaje de que el éxito y la felicidad no radican en tener más dinero, en acumular más bienes materiales y en hacerlo más rápido que todos los demás, es una sociedad, me parece, que está fallando. Por eso creo firmemente en el tema de la educación en general, en la necesidad de fortalecer la educación pública superior en nuestros países y en la conveniencia, en lo indispensable de que seamos capaces de articular nuestros recursos limitados, nuestras capacidades, que a veces no lo son tantas, pero tampoco son menores, para poder obtener mejores resultados. Esta es para mí la última vez que tengo la oportunidad de dirigirme a un auditorio en este país y seguramente en la región, en América Latina, en mi calidad de rector. Y quiero, para terminar, compartirles dos cosas. La primera, que para mí ha sido la experiencia profesional más maravillosa de mi vida. Yo sí creo que algo que me contó el rector Vivaldi hoy por la mañana respecto de las expectativas de una familia, de la familia de un expresidente de Chile, son ciertas. No hay casi nada, estoy seguro, equiparable a ser rector de universidades como las que aquí están representadas, de las chilenas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maravilloso poder servirle a nuestros países y a la juventud, que me preocupa enormemente lo que pasa y lo que hacemos con los jóvenes. Es realmente extraordinaria la ocasión, la oportunidad. Y una de las cosas que me dio la posibilidad de ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México fue compartir con muchos colegas de nuestra región y de otras regiones. En mi caso, por absoluta convicción, privilegié la relación con las universidades
primero de América Latina y el Caribe y después del mundo iberoamericano, España y Portugal. Lo hice pensando en esa convicción que tengo de buscar mecanismos de articulación, de coordinación, de cooperación entre nuestras instituciones, y para mí, en esta región, la relación con las universidades chilenas ha sido extraordinaria. Gracias por recibirme una vez más en esta casa que respeto profundamente. Gracias, señor rector, por la oportunidad, por la posibilidad que me ha dado de dirigirme nuevamente a la comunidad de la Universidad Chilena. Muchísimas gracias.